Bueno, pues hoy tenemos aquí una caja que en su tiempo era la caja de un juego, pero hoy en día para nosotros pues es una caja de recuerdos. Tenemos aquí el Imperio Cobra hecho polvo, ¿verdad, Penélope? Mira, mira, Sí. mira, 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 mira. Sí, es como ha sobrevivido en mi casa este juego. Sobrevivió a tres hermanos que éramos Hmm. y jugábamos mucho porque los juegos de mesa eran nuestro punto común. Entonces, que también teníamos Playmobil y O estas sea, tú lo cosas. jugabas Sí. con tus hermanos, claro. Claro, yo lo jugaba con mis hermanos. Lo jugabas con tus hermanos. Y aquí, Yo bueno, es está un que... poco hecha polvo. Sí. Pero es edad de 10 a De 99. 10 a 99, eran optimistas ya en aquella época, llegaron a los 99. Yo nunca lo tuve. Un Entonces, juego de aventuras entre lo fantástico y lo mágico. Quiero hacer recapitular. no, sí. Yo nunca lo tuve y yo jugaba cuando iba a casa de mi primo Raúl, que no creo que vea esto, pues por si acaso, bueno, Raúl, ¿vale? Y jugábamos allí, nos tirábamos en el suelo, me acuerdo, y él lo tenía y jugábamos pues Mira, todos esto eran unas juntos. reglas. Y estas eran el manualillo de las reglas. Esas eran las reglas y venían perfectamente claras, ¿eh? No, Sí. no echábamos en falta nada. Así que yo lo jugaba, ¿tú lo jugaste eso con tus hermanos o también con amigos? Yo normalmente con mis hermanos, algún vecino, porque Ujú. siempre nos juntábamos con vecinos y demás a jugar, pero en el suelo de la habitación que Ah, sí. tenía moqueta. Sí, nosotros, o sea, yo lo jugaba en casa de mi primo cuando íbamos, que íbamos a lo mejor una o dos veces al año y era este u otro que ya os contaremos. Sí. Y yo me acuerdo que sí, que jugábamos en el suelo, en el parqué de allí de... No sé si era la entrada de la casa, que no recordaba, pero era la entrada y de la entrada salían las habitaciones, la cocina y el Teníamos salón. moqueta, porque en aquel Y estábamos entonces se ahí, llevaba, como y peinados. jugábamos, en la de mis hermanos era más grande porque era para los dos, así que... Sí. Y recuerdo que teníamos las cartas de oráculo, que las teníamos Mm. sobre el tablero, aquí para Sí. conseguir diversas Para pruebas. que veáis el tablero como Sí, era, ¿no? como era. Como sigue siendo. Luego teníamos las cartas de ayuda de los dioses, que estas ayudaban a los héroes, las fuerzas mágicas, que eran para el imperio de Cobra, Mm. que teníamos los centinelas, que eran los hombres Cobra. Sí, la Cobra. La Cobra que tenía el ojo mágico que teníamos que conseguir. Sí, yo la recordaba más temible. No, Había no abierto y, recordabas. ostras. Claro, yo es que lo jugué poco porque ya digo, como no lo tenía. El pico se ha ido un poco a la porra, algo claro, habríamos que tiene hecho. más años que... Tengo que decir que a pesar de los años que la hemos abierto ahora, ¿no? Que ha ido Penélope a buscarla, Sí. y me ha sorprendido, pero es que lo tengo que decir, Es pero cartón. muchísimo o sea, no hay juegos hoy en día No, con estas que sea cartas, cartón. esta resistencia así, que la he visto y dicho, ostras, está sacado sin fundar porque en aquellos tiempos no se era fundaba, cartón, pero... claro. He dicho, Andrés, macho, vaya tela de Sí, cartas, sí. Muy guapo. Así que estas son las que determinaban lo que hacían los de Cobra, que eran las fuerzas mágicas. Si te quitaban armas o de repente tenías una tormenta, depende de dónde estabas, te pasaban cosas. Sí. Bueno, a ti porque te flipaba esto. A mí, pues es que a mí es evidente. Es que eran unas aventuras. Teníamos aquí, nuestras fichas, que depende de dónde salieras, pues tenías la ficha del color de la isla, el dado, que era un dado pequeñito. Y la verdad es que a mí, es una tontería esto, Sí. pero a mí me gustaba salir de Kitty. Así en general, Pero, porque tenía un sí. gigante. Sí. Me molaba que tuviera un gigante. Yo no me acuerdo de dónde elegiría. Gigante Polifemo. De dónde creo que se llamaba. elegiría, de dónde elegiría salir las cartas por un montón. Claro. Pero sí, a mí me flipaba porque, es que era como, pues eso, ¿no? Era una aventura en sí misma Sí. jugar a esto. Sí. Es que, a ver, con su sencillez y demás, pues claro, esto es para la edad que era, pero sí es verdad que era como... O sea, yo me acuerdo que acabábamos de jugar y ya, sobre todo, claro, cuando nosotros volvíamos a casa, porque como lo jugábamos en casa de mis primos y tal, Claro. que me tiraba yo no sé cuántos días ahí medio flipado, ¿sabes? Imperio Cobra y tengo que ir a por Claro. Cobra y tal. Suscríbete. Y era eso, jugar aventuras, vivir aventuras. Sí. Y pues lo recuerdo como un cariño y una cosa de me hacía vivir unas cosas increíbles. Así que la verdad que era un montón. Era muy divertido, la verdad. Y yo, además, que como ya he dicho, tenía dos hermanos. Uno tenía que hacer de Imperio Cobra y los otros dos hacíamos de héroes. Si venía alguien más a casa, pues oye, le dejábamos ser otro héroe o Voy a poner un guardián, ¿no? De estos se llamaban. centinela. Centinelas. Por favor. Y salían desde la torre de los centinelas. Es verdad que hasta, o sea, la cobra daba hasta miedo, ¿no? Cuando te apuntaba, decía que no me apunte. Pero había cierta tensión ahí. Sí, porque si te apuntaba mientras estabas intentando entrar, te mandaba fuera y tenías que volver a recorrer todo el camino. Tenías que llegar exacto donde estaba
ella, y además tenías que hacer las 3 pruebas para poder llegar, a no ser que te saliera el Nautilus, que te permitía ciertas licencias. O sea, son todo, que a lo mejor entiendo que hoy en día no se podría, ¿no? Pues no puedes meter el Nautilus como quieras, a lo mejor por derechos de autor y cosas de esas, ¿no? Pero, joder, es que claro, tenías el Nautilus, tenías eso. Es que tenías el ave fénix y no te podían... no obedecías órdenes que te daban las fuerzas mágicas. Claro, es que además tienes aquí, como era lo de ayuda de los dioses, que es una nave espacial, es que lo tenía todo. El dragón blanco que te llevaba... Y luego tenías para mandar a los centinelas, los hombres cobra, otra vez a su sitio. ¿Ves? El Nautilus, tiras el dado 5 veces. Si la puntuación es superior a 20, podías entrar en la isla sin haber hecho las 3 pruebas. Claro, te infiltrabas ahí súper claro. Es que bueno, aquí un montón de objetos, que si espadas, que si hachas y demás. Sí, liberarte de las cadenas, que a veces acabas en el pozo. Y estaba muy bien liberarte de las cadenas. No sé, ha sido un juego en nuestra infancia muy bueno, lo hemos pasado muy bien porque eran aventuras. Luego teníamos algunos otros que ya hablaremos, eran más bélicos. Sí, bueno, un poco de todo, claro, pero es verdad que jope, yo sí que le recuerdo pues eso, unas aventuras súper épicas que vivías con esto. ¿Y a día de hoy? Hombre, a día de hoy, a ver, lo puedo jugar, pero no creo que esté al nivel que recuerda a mi cabeza, ¿sabes? Yo creo que es un juego... Es muy simple, porque era para lo que era. Claro, pero creo que hizo el trabajo perfecto porque aquí estamos, ¿no? Entonces, que en aquella época, pues tú no sabías, no sé si existiría el término de Eurogamer, de Ameritrash, que a lo mejor, pues yo qué sé, sí que existía, no lo sé. Pero tú no lo sabías y ya sabías que esto es lo mío, ¿no? O sea, yo quiero jugar a este tipo de cosas y tal. Y me lo pasaba muy bien. Entonces, a ver, lo podría jugar, pero tengo miedo de que se me emborrone el recuerdo en ese sentido, ¿no? De que te creen que dices, claro, es que, a ver, pues es un juego mucho más sencillo y demás. Pero yo creo que seguiría cumpliendo ese propósito de meter a la gente en los juegos temáticos si coges a la gente adecuada de la edad, ¿no? Pues cuando lo jugamos nosotros, a lo mejor con niños pequeños y demás y tal. Porque no deja de ser original en ese aspecto. La gente está acostumbrada al parchís, a Monopoly y demás. Los chavales igual, ¿no? Si no tienes gente que juega juegos de mesa, no ves otras cosas. Y de repente se te plantan el Imperio Cobra y lo mismo flipan, porque dicen, ostras, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pues entiendo que con el tiempo para nosotros, pues bueno, pues evidentemente pues se nos va a quedar pequeño y demás y tal, pero yo creo que, claro, no estaba pensado para jugones de nuestra edad ni nada por el estilo. Entonces creo que cumplió lo que tenía que cumplir. Yo creo que sí jugaría. Sí, hombre, por la nostalgia. Me lo puedo jugar, claro. Lo que pasa que, pues eso, me da un poquillo de... ¿Sabes? Pues lo mismo te pones y dices, es que yo esto lo recordaba tan épico. ¿Sabes? Lo mismo te pones y no. Pero yo ya sé que no era tan épico y que las cosas que van a salir son más simples. O sea, soy perfectamente consciente. Sí. Pero ahí está. Entonces, bueno, pues es uno de los juegos que tenemos ahí en nuestro corazoncito guardado y que, bueno, pues eso, que si somos jugadores temáticos, pues ya estaban aquí, ¿no? Marcándonos la senda y diciendo, tú tira por aquí, tú tira qué grande por aquí. Que nos traías de hecho, qué mala es la nostalgia, porque tenemos el libro juego, ¿no? Que no te lo has leído. Si no te lo he leído. Qué manía con decirme que no me lo he leído. ¿Te has leído? ¿Y por qué no me has informado de eso? ¿Sabes? Me tienes que haber dicho. Leí hace tiempo. No, creo. Me tienes que haber dicho, me lo he leído, te lo dejo. Ah. Claro, no me has informado, no me has informado. Que tiene imágenes también retro. Es que tienen, claro, ese es el templo de las 1000 puertas. Sí. Entonces, pues bueno, aquí está. O sea, que hoy en día, a ver, evidentemente esto ha tirado, esto lo ha comprado pues la gente como nosotros. Claro. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues contadnos vosotros, ¿vale? Ahí en comentarios, pues si lo tuvisteis o no lo tuvisteis, con quién, yo qué sé, con quién lo jugabais, ¿vale? Dejadnos pues vuestros recuerdos, ¿vale? Que tengáis del Imperio Cobra en este caso. Y también, pues si queréis sugerencias para esta sección de los juegos que nos hicieron jugadores. Bueno, que nosotros ya tenemos todo un planning, pero bueno, si hay alguno que veamos que lo hemos jugado y que demás y tal no nos hemos acordado, pues lo podríamos incluir. Sí, lo añadimos. Así que, bueno, pues es eso, es abrir una caja, un vídeo de recuerdos, en este caso. Sí. Y la verdad es que a mí me ha encantado sacarlo porque, claro, yo es que no me acordaba. Claro. Y sacar y ver el tablero que cabe. Y las cartas y todo. Lo de las cartas, ya digo que me ha sorprendido un montón, que era un cartonaco increíble. Pero, a ver, que se nota que es un juego antiguo por sus casillitas y demás, ¿no? Pero sí es verdad que esto sí que lo recordaba bastante así, casi como, ostras, es el Imperio Cobra, está súper guay. Sí. Así que, nada, os dejamos por aquí este vídeo para que no te lo pierdas y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de